Entre las cosas más divertidas que se encuentra uno en la realidad actual de nuestro país, están aquellas donde los propios paleritos de López se pelean y se sacan sus trapitos al sol. Es harto divertido ver cómo se descubre que son la misma porquería que tanto criticaban. Fíjense esta situación sobre un tema que llama la atención porque si no estás bien enterado es imposible enterarse de todo. Pasa inadvertido lo que ocurrió hace unos días en una de las mañaneras. Yo recuerdo haber escuchado la pregunta, me llamó la atención, pero pues no sabía qué había detrás. Resulta que uno de los paleritos de López, de estos que van ahí a preguntarle tonterías, estaba haciendo pues más o menos como campaña por una empresa farmacéutica. Ahora verán de qué se trata. Todo empezó, yo ni siquiera estaba enterado, cuando compartió el portal de La Silla Rota esta publicación en Twitter y me puse a leerla, me llamó la atención. ¿Se pagan preguntas en la mañanera de AMLO? Esto sabemos. Son 4 publicaciones las que voy a compartir con ustedes. A lo mejor se hace un poquito largo el video, pero vale mucho la pena. Fíjense lo que dice. En las conferencias mañaneras, se han documentado que algunos asistentes a las mismas realizan preguntas a modo al mandatario federal. Algunas le benefician en temas y otras incluso alaban su trabajo como funcionario público, pero ¿se recibe un dinero por hacer estas preguntas? Esto sabemos. Hace unos días, el columnista de El Heraldo, Hernán Gómez Bruera, él es el Facundo malo, el bueno es el que hacía su programa ridículo, ¿no? Pero este es el malo. Publicó que algunos personajes que acuden a las conferencias podrían recibir un pago por plantear al presidente preguntas que beneficiarían a empresas privadas. Es decir, que pese a contar con una acreditación como reporteros, juegan el papel informal de cabilderos. Bruera señaló a Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, de ser uno de ellos, pues dijo, le pareció de enorme interés público y gran relevancia periodística llamar la atención sobre el creciente problema que representan las picaduras de alacrán y las mordeduras de serpiente. ¿Ustedes se acuerdan de esta pregunta? Fue hace unos días. Yo la escuché y dije, bueno, si es un tema, ¿no? Sobre todo en los lugares de tierra caliente, por ejemplo en Michoacán, el problema del alacranismo en México es grave, es grave. Pero bueno, ¿por qué lo hizo? Su participación esa mañana fue seguida de una petición disfrazada de reclamo. La COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo que Lord Molécula hizo esa mañana fue interceder por una empresa biofarmacéutica, Probiomed, que el 24 de marzo, como pudo documentar esta columna, presentó una solicitud de autorización sanitaria para poder emplear un nuevo medicamento, señaló Gómez Bruera. El debate sobre las preguntas a modo en la mañanera cobró fuerza en 2020, cuando se dio a conocer que algunos de estos medios siembran información que permite al mandatario hablar sobre temas que él desea priorizar como agenda política, para dejar de lado otros temas de interés nacional. Incluso la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral pidió a la Presidencia de la República datos relacionados sobre vínculos laborales o económicos con reporteros que cubren la conferencia mañanera, específicamente la del 23 de diciembre de 2020. En esa fecha también se documentó que algunos de estos portales informativos trabajan para el gobierno de la Ciudad de México como servicios de comunicación, lo que puso en duda la independencia de su trabajo periodístico. Y luego entran aquí, fíjense que es bien chistoso, entran aquí y por señalar estas porquerías y otras más de la organización delictiva de la secta, entran y me dicen, chayotero, a mí, bola de tontos, no me van a poder demostrar jamás algo así, nunca, no pueden. Y resulta que lo que dicen que hacemos aquí es lo que están haciendo sus periodistas. O sea, trabajan en realidad para los gobiernos de la organización delictiva a la que ustedes aplauden. Por ejemplo, el portal informativo ZMG informó en su cuenta de Facebook que su página era administrada por La Comadreja Consultores, razón social a la que el gobierno capitalino entregó en 2019 un contrato por 7 millones de pesos.
son los chayoteros. No sean tontos. Estos son los chayoteros. Algunos de los personajes mencionados por Gómez Bruera en su columna de El Heraldo también han acompañado en actos de campaña para el proceso electoral 2020-2021 al presidente nacional de la organización delictiva de la secta, Mario Delgado Carrillo. Así lo dio a conocer él mismo en sus redes sociales. Y aquí están, ¿no? Todos los paleritos. En un tuit del propio Mario Delgado, no todos, algunos de los paleritos. Ahí está el pirata Cojo y todos esos, ¿no? Lord Molécula, y ahí está Mario Delgado. Periodistas asignados a la cobertura de la fuente presidencial, a quienes por seguridad se les reserva el nombre, fueron consultados por La Silla Rota para conocer desde su perspectiva lo que ha sucedido en algunas de las más de 500 mañaneras contabilizadas durante la administración de López. Relataron que algunos de los asistentes que menciona Gómez Bruera desempeñan de manera cotidiana un doble papel. Lo mismo pueden plantear preguntas sobre temas de negocios específicos y otro, poner en la mesa temas de los que el presidente quiere hablar. Y eso es muy, pero muy evidente. Algunos de estos personajes se presentan como representantes de portales de internet que se difunden en redes sociales, principalmente Facebook y YouTube. Los consultados aseguraron que entre los más visibles se encuentran Lord Molécula, Marco Olvera, Sandra Aguilera y Hans Salazar, que creo que todos los conocemos, el pirata falso, la corredora keniana, Marco Olvera, que pues, seguramente también lo ubican, y Lord Molécula, ¿no? Que es una vergüenza de tipo. Pero bueno, destacaron que Héctor Tlatempla, del portal Puntos Suspensivos, Ramón Flores de El Centinela, así como los portales Grillotina Política y Sonora Pago, enfocan regularmente sus preguntas hacia negocios de empresas privadas. Qué delicado, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos aprovechó una de sus participaciones en la conferencia para recomendar a López Obrador un medicamento para atender la COVID-19 y en otra ocasión le habló de una máquina para hacer llover. Por ejemplo, este jueves, la representante del portal Gurú Político, que es de lo más, es un pasquín inmundo, en palabras de López, eso es, hizo una pregunta al mandatario sobre el tema de la corrupción, lo que dio pie para que López Obrador, quien aparentemente no estaba preparado para el tema, ahora sí que, pues no venía yo preparado, pero aprovechara la misma para realizar una presentación completa sobre el tema. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de ZMG Noticias y Gurú Político. Presidente, preguntarle cómo califica la lucha de la corrupción de su gobierno. ¿Qué falta hacer? Si hace falta limpiar el pasado, cuestionó la asistente a la conferencia. Y entonces López se descose, ¿no? Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción. Acabo de ver unas láminas, casualmente, qué casualidad que me preguntes esto, sobre percepción de corrupción, y son bastante satisfactorias en lo que corresponde al gobierno federal y a la policía, al ejército, básicamente a la Guardia Nacional, a la Marina y al ejército. Les voy a poner las 3 láminas. Y sacó sus láminas, ¿no? Cuando López fungió como jefe de gobierno capitalino, sus conferencias mañaneras no duraban más de 1 hora y en ellas los reporteros podían lanzar cualquier tipo de pregunta acorde con la agenda política. El modelo de las conferencias de López en la presidencia de la República es diferente. Su duración ha llegado a extenderse entre 2 y 3 horas. Los reporteros no pueden arrebatarse la palabra para realizar las preguntas, sino esperar a que el mandatario les dé la oportunidad de preguntar. El coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, palero. Por cierto, hago una pausa en este momento y les voy a poner un video de este palero. Hago una pausa, es de otro tema, pero aquí hay que acomodarlo, es de otro tema. Pausa, paréntesis, vean quién es. Ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura, con el pretexto de la migración, con el pretexto de la inseguridad y el terrorismo, para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos.
poder justificar una dictadura militar, poder justificar que los militares se apropien, digamos, de las calles, del espacio público y pueden hacer labores de policía. Esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una dictadura. Bueno, pues ya lo escucharon, esa cosa es Jesús Ramírez. Ellos son de los que dicen, tengo estos principios, pero si no les gustan, tengo estos otros, así, de doble cara, igual que López. El coordinador de comunicación social, el palero Jesús Ramírez, funge como mediador entre reporteros y el presidente y es, además, una extensión de su memoria, lo mismo para complementarle datos, nombres, situaciones y anécdotas que el presidente no recuerde en su totalidad en ese momento. Acostumbrados a esta metodología, los reporteros consultados concluyen que este modelo de comunicación le permite a López bloquear la agenda política del día para dejar fuera temas políticos que no desea abordar. En la continuación de las preguntas pagadas en la mañanera, Hernán Gómez Bruera, en su columna del Heraldo de México, ahora rescató el caso del periodista sonorense Demián Duarte, también conocido como Lord Moleculita, director del portal Pasión por los Negocios, que ha venido recibiendo desde hace tiempo publicidad del gobierno de Sonora y de la alcaldía de Hermosillo. Son varios los contratos publicitarios de los que se ha beneficiado Duarte a través de su portal, todos ellos muy opacos y poco claros, como ha alertado el periodista Aarón Tapia. En Sonora, el gremio periodístico señala que Duarte no hace preguntas casuales en las mañaneras y es conocido por su estrecha relación con la alcaldesa, con la cual tiene una conocida amistad que él mismo ha hecho pública, presumiendo además su cercanía con la gobernadora Claudia Pavlovich. Es natural y saludable que periodistas provenientes de distintos estados de la federación acudan a las mañaneras a colocar temas de interés público para la población de sus estados, de forma recurrente. Sin embargo, Duarte hace preguntas que parecen redactadas desde las mismas oficinas en las que cobra sus cheques. Esto es lo que publicó primero el portal de La Silla Rota y después pues me fui a las publicaciones que iniciaron todo esto. Y aquí está el Facundo Malo, que pues yo creo difícilmente los adoctrinaditos podrán señalar como ser priista o panista o perredista, porque es adoctrinadito de la secta. Nada más que dentro de la secta pues hay también divisiones. Y miren lo que dice. En un país donde las condiciones para hacer periodismo son cada vez más difíciles, varios reporteros que acuden a las mañaneras han encontrado un modus vivendi que consiste en formular preguntas pagadas por grupos de interés, empresas, sindicatos o políticos. En Palacio Nacional y en el gobierno general se sospecha especialmente en youtuberos que dirigen portales escasamente visitados, comandados por periodistas hasta hace poco desconocidos que han logrado hacerse de un nombre gracias a las conferencias matutinas. El lunes 14 de junio, por ejemplo, Carlos Pozos, Lord Molécula, le pareció de enorme interés público y gran relevancia periodística llamar la atención sobre el creciente problema que representan las picaduras de alacrán y las mordeduras de serpiente, aunque usted no lo crea. Para fundamentar su presunto interés en el asunto, el señor del Moñito citó una investigación publicada en su propia página, el chiste se cuenta solo, donde se incluyen datos al respecto. Su participación esa mañana fue seguida de una petición disfrazada de reclamo. La COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos. Lo que Lord Molécula hizo esa mañana fue interceder por una empresa biofarmacéutica, Probiomed, que el 24 de marzo, como pudo documentar esta columna, presentó una solicitud de autorización sanitaria para poder emplear un nuevo medicamento. La solicitud aún no ha sido aprobada, por lo que la empresa no encontró mejor forma de agilizar las cosas que recurrir a un gestor disfrazado de periodista y así llegar hasta el presidente. Nadie puede acusar sin pruebas al señor del Moñito de haber recibido un complemento salarial, pero si consideramos la irrelevancia de la pregunta, las sumas ingentes de dinero que manejan las farmacéuticas y lo mucho que está en juego cuando se espera un permiso de COFEPRIS, suponerlo es lógica simple. Prácticas similares ocurren todos los días. Incluso más de un funcionario del gobierno federal
dice haber sido extorsionado por personeros de grupos de interés con una frase como esta: nosotros tenemos manera de llegar al presidente, pero preferimos resolver las cosas directamente con ustedes. Qué interesante. Por lo visto, ya le tomaron la medida al mandatario. Ya vieron que en un arrebato es capaz de despedir un funcionario sin mayor ponderación, como ocurrió con Juan Díaz Mazadiego, quien tuvo que dejar la Secretaría de Economía cuando un periodista le imputó un caso de corrupción. Vistas con detenimiento, las preguntas de más de un reportero acreditado en la mañanera hacen levantar la ceja, despiertan dudas. Perfiles como Sandra Aguilera, Demián Duarte, Marco Antonio Olvera, Hans Salazar, Esteban Durán o José Luis Barraza, por mencionar solo algunos. Las prácticas de estos y otros reporteros y la tolerancia presidencial frente a ellos han terminado por desvirtuar un ejercicio de comunicación sin precedentes. Hacen falta criterios más claros para decir quién puede formar parte de las mañaneras y en qué condiciones. Debido a esta columna, llegaron las peticiones de derecho de réplica. Y esta es una. Es que hay una segunda columna. Primero, mejor la segunda columna, para que entiendan. Demián Duarte es un ejemplo de cómo algunos periodistas se financian formulando preguntas. En mi última columna, en mi última entrega, hablé del trabajo de algunos periodistas que acuden recurrentemente a las mañaneras y cuyas preguntas generan sospecha, por ser presuntamente financiadas por algún grupo de interés. El periodista sonorense Demián Duarte, uno de los aludidos, hizo llegar su propia réplica a este medio. Como me ha pedido más elementos, aquí presento algunos. Entonces leemos primero la réplica del tipejo este. Le pongo una pausita. Y esta es la réplica del tipejo este, para que se acuerden de él. Es un arrastrado. Este tipo es de los más... Se va a ganar, bueno, no sé si lo gane, es muy difícil porque hay bastantes. Pero sí es uno de los contendientes a cromador del año. El año pasado el cromador 2020 fue el hijo de Ricardo Rocha. Este año no sabemos, podría ser este. Réplica de Demián Duarte al artículo de Hernán Gómez Bruera, Preguntas Pagadas, en la Mañanera 1. Le dice: apreciado Hernán, editores de El Heraldo de México y de La Octava, leí con mucho interés el artículo opinativo que publicaste en El Heraldo de México y en tus redes sociales. Creo que además el tema lo llevaste a tu participación en La Octava, y está bien, tienes derecho a tu opinión y a ejercer tu libertad de expresión. Pues, faltaba que no. Por supuesto que en todo asunto público en el que se me menciona, siempre estoy atento, y así como tú ejerces tu derecho a libre expresión, yo hago lo mismo en mis medios y en mis espacios, además de que recurro al derecho de réplica. Creo que incurres en muchas inexactitudes e imprecisiones, y aunque a mí solo te refieres por nombre en ese primer ejercicio, sé y entiendo que tienes preparada una segunda y quizá hasta una tercera entrega sobre el particular. En ese sentido, te comento que veo con preocupación varios prejuicios y valoraciones equivocadas de lo que hacemos y cómo lo hacemos, además de nuestro origen y nuestras verdaderas intenciones, así que te lo aclaro. Todos los que participamos en las ruedas de prensa del presidente pasamos por un proceso de acreditación, que es además muy exigente en términos de comprobar audiencias y trayectorias periodísticas. Yo tengo un canal de YouTube que es replicado en Facebook, que se llama Sonora Power y Demián Duarte Periodista. Pero soy realmente nuevo en esas redes y en ese afán, de hecho, mi acreditación no tiene que ver con ellos. Yo tengo mi acceso como periodista de radio, medio de comunicación en el que tengo la fortuna de participar en diversas estaciones de Sonora. Tú hablas de portales escasamente visitados y de periodistas hasta hace poco desconocidos. Y la pregunta que yo te hago es si somos desconocidos de ti o del público de la Ciudad de México. Y te respondo que yo a ti no te conocía. Vean qué falsedad. Yo a ti no te conocía, le dice. Hasta hace unos días que me enviaste un correo electrónico al que te respondí y por una llamada que me hiciste. Nunca antes de ese episodio te leí ni supe de tu existencia, y eso no me hace descalificarte.
Los periodistas de eso que ustedes, habitantes de la capital del país, llaman de provincia, hacemos ejercicios de comunicación válidos. Tenemos contacto con nuestras audiencias y en efecto no somos ni tenemos por qué ser conocidos en la Ciudad de México, aunque hacemos coberturas de temas nacionales, regionales e incluso internacionales. Creo que para tener una visión acertada tendrías primero que despojarte del prejuicio que le dice a los habitantes del altiplano que todo gira en torno a la Ciudad de México. Te informo que hay 32 estados, hay más de 2.500 municipios, pueblos, ciudadanos, rancherías, puertos y fronteras, y que cada región del país tiene sus propias problemáticas, intereses y situaciones. Entonces, haz a un lado tu regionalismo, tu clasismo y tu sensación de que solo eres tú quien tiene la razón. Pues, a mí, al leer la columna del tipejo de Hernán, no me da la impresión de que haya recurrido a eso para escribirla, pero pues a lo mejor el palerito se sintió aludido por eso, ¿no? De lo que preguntan, plantean, dicen sus razones y motivaciones de mis colegas en la mañanera, no puedo hablar, solo puedo hablar por mi persona y por mi responsabilidad, y te aseguro lo siguiente, me avala una trayectoria de 31 años en el periodismo. He trabajado con muchos periódicos de la Ciudad de México, con radios e incluso televisoras. Hoy en día soy lo que se llama un periodista independiente, pero tengo varias colaboraciones en medios que se divulgan a través de canales alternativos, como bien pueden ser portales de internet, canales de YouTube o Facebook, pero también en los llamados medios tradicionales. Los temas que yo selecciono para plantearle al presidente tienen la gran mayoría que ver con mis áreas de especialidad, que son economía y política. Sin embargo, también le llevo temas e inquietudes ciudadanas, en especial de gente de mi estado y mi región, que me busca para enterarme de sus problemáticas. En estos 2 años y medio que tengo acudiendo a las conferencias del presidente, he llevado a Palacio la problemática de trabajadores mineros, de exferrocarrileros, de ejidatarios, campesinos, pescadores y maestros, gente del pueblo con preocupaciones por la seguridad, los servicios de salud, sus ingresos, la propiedad de la tierra, donde viven o donde trabajan. He expuesto la problemática de seguridad de mi estado, he hablado de la contaminación del río Sonora como efecto de derrames de Grupo México, he expuesto la situación y corrupciones relacionadas al manejo del fondo minero, también he abordado necesidades de infraestructura, desarrollo, proyectos inacabados, casos de corrupción, algunos presuntos, otros demostrados, y todo este trabajo se ha hecho en beneficio de los habitantes de mi ciudad, de mi estado y de mi país. O sea, es bien noble el muchacho. He tomado casos de otras regiones, de personas que me buscan y me he puesto al servicio de los ciudadanos. Ante todo me conduzco con respeto al presidente y a los funcionarios del gobierno federales, a mis compañeros periodistas y reporteros, a la audiencia. Tú dices que las preguntas que hago te hacen levantar la ceja, dices que este esfuerzo ha terminado por desvirtuar un ejercicio de comunicación sin precedentes y que hacen falta criterios más claros para definir quién puede formar parte de las mañaneras y en qué condiciones. Yo te digo que es al contrario y que es por la presencia de reporteros y periodistas de otros lugares del país que el presidente tiene un pulso más certero de lo que ocurre en las regiones. Y es así como se ha dado solución a problemáticas sociales que de lo contrario seguirían ahí estancadas, colocadas en una espiral de burocracia y corrupción. Afortunadamente no eres tú quien define quiénes y cómo accedemos a la mañanera. Y debo decirte que me sorprende que un personaje como tú, que presume y exhibe cartas credenciales de tanta rimbombancia, no alcance a identificar estas realidades que te explico. Pues no, que no lo conocía. Creo que además de tus prejuicios, tu regionalismo y tu ignorancia, tendrías también que despojarte de ese clasismo y el modo grosero y prepotente con el que te conduces, y creo que en especial debes de dejar de hacer juicios de valor sobre temas que desconoces, y debería tomar un curso de redacción y es periodista. Debes de dejar. Nunca te he visto en una mañanera, por ahí también había falta de ortografía, arriba ya no la señalé. Nunca te he visto en una mañanera y por las preguntas que me hiciste en nuestra llamada, tengo la certeza que todo lo que tú dices en tu artículo es en base a rumores y señalamientos sin sustento y a tus interpretaciones muy personales. Todas las interpretaciones son personales. Tus interpretaciones son personales.
Bueno, no comparto tu punto de vista. Es más, te invito a que un día de estos cumplas con los criterios y requisitos que hay para acreditarse en la mañanera y acudas muy temprano a Palacio. Madrugues y te pongas en la fila a fin de que compruebes si es cierto eso que dices de que la gente más humilde y necesitada va y nos ofrece dinero a los periodistas para que le expongamos al presidente su problemática, sea esta particular o colectiva. Las columnas que escribió el Facundo Malo no mencionan eso, no habla de que la gente va y les da dinero, habla de empresas, que es más grave todavía. Tú haces un ejercicio de comunicación y periodismo, eres opinólogo y comentócrata, tienes espacios y lo celebro, porque pareces una persona inteligente, te invito a ejercer ese gran poder que tienes con un dejo de responsabilidad y que no caigas en el facilón criterio que aplica la llamada AMPA del periodismo. Y es que justamente está señalando a esta nueva AMPA del periodismo, así de claro, y que parte de que lo que no mancha, por lo menos tizna. Y no, a mí no me has tiznado. Saludos. No. Híjole, pues en la segunda parte que continuó, híjole, sí que sale bien tiznado. Bueno, donde dice, como me pidió más elementos, aquí presento algunos. La manera en que algunos mañaneristas son retribuidos por formular cierto tipo de preguntas adquiere múltiples formas. No todas son tan burdas como el pago por evento. También pasan por la reproducción de los viejos esquemas como el pago de publicidad oficial a portales y blogs dirigidos por distintos comunicadores, una práctica a la que a nivel federal puso fin el gobierno de López. Aquel tipo de esquemas, sin embargo, aún gozan de cabal salud en ciertas entidades del país. Un caso emblemático es el del sonorense Demián Duarte, es decir, palero, director del portal Pasión por los Negocios, que ha venido recibiendo desde hace tiempo publicidad del gobierno de Sonora y de la alcaldía de Hermosillo. Las cantidades no son despreciables. Tan solo en 2019, por ejemplo, una solicitud de transparencia permitió comprobar que de marzo a diciembre, la alcaldía de Hermosillo, la alcaldía comandada por Célida López Cárdenas, adquirió 2 banners en el portal de Duarte, uno de 25,862 y otro de 26,350. Para quien quiera ver si esto es real, aquí colocó el enlace. No nos metemos en eso, ahí está el enlace para que entren a verificarlo. Si se multiplica el costo mensual de estos 2 banners por los 10 meses que estipula el contrato, serían 258,620 por el primer banner y 263,000 por el segundo, dando un total de 522,000 pesos, más de $500,000 en 10 meses, o sea, como 52,000 pesos mensuales, ¿no? 52,000 pesos mensuales por 2 banners, qué chido. No está claro qué tan leídos son estos portales, aunque no es descabellado pensar que la publicidad que Duarte recibe es una forma de pago por los servicios de gestión prestados en la mañanera. Son varios los contratos publicitarios de los que se ha beneficiado Duarte a través de su portal, todos ellos muy opacos y poco claros, como ha alertado el periodista Aarón Tapia, y coloca aquí el enlace de la nota que publicó Aarón Tapia. Uno de los últimos contratos de los que hay registro se le otorgó por adjudicación directa entre octubre y diciembre de 2020, cuando el gobierno de la capital sonorense contrató banners de publicidad en su sitio oficial sobre el COVID-19 por un gasto mensual de 30,000 pesos, o sea, 90,000 pesos más, octubre, noviembre y diciembre. Según portales que analizan, y esto es lo más grave porque pues sí, el gobierno tiene que contratar sitios para su publicidad, eso que ni qué. El problema es que pues, estamos hablando de casi 600,000 pesos y vean la cantidad de vistas que tiene. Según portales que analizan el tráfico en redes, se revisaron 3, los números del portal de Duarte son increíblemente bajos. El que más vistas le da es SitePrice, con apenas 40 vistas al mes, 480 al año. Yo voy a subir este video aquí al canal y en menos de una hora va a tener esas 480 vistas. ¿Cómo explicar que se le destine publicidad a un portal de tan escasa visibilidad, presumiblemente porque el gobierno municipal y el estatal están pagando otro tipo de servicios de forma indirecta? En la página de grillonautas.mx, que apenas cumplió un año,
recibimos 50,000 visitantes únicos el mes pasado. 50,000 visitantes únicos, vistas no me acuerdo cuántas son, pero visitantes únicos, o sea, personas únicas, vaya. En Sonora, el gremio periodístico señala que Duarte, también conocido como Lord Moleculita, no hace preguntas casuales y es conocido por su estrecha relación con la alcaldesa, con la cual tiene una conocida amistad que él mismo ha hecho pública, presumiendo además su cercanía con la gobernadora Claudia Pavlovich, de cuyo gobierno también ha recibido financiamiento. Su insistencia en temas relacionados con la minería, además, se cree que obedece al financiamiento que recibe de un clúster de empresas mineras en el estado. Es natural y saludable que periodistas provenientes de distintos estados de la federación acudan a las mañaneras a colocar temas de interés público para la población de sus estados de forma recurrente. Sin embargo, Duarte hace preguntas que parecen redactadas desde las mismas oficinas en las que cobra sus cheques. El 1 de diciembre de 2019, por ejemplo, el mañanerista preguntó sobre la demanda de alcaldes de Sonora para que se incorporaran mandos militarizados en la seguridad del estado por el déficit de policías municipales. El 18 de diciembre cuestionó si era posible que le otorgaran más presupuesto a Sonora para seguridad e incluso explicó que había empresarios dispuestos a cooperar. Esto sí viene con dedicatoria desde Pavlovich, ¿no? El 7 de enero de este año pidió integrar a Sonora al programa Sembrando Vida. El 20 de enero pidió apoyo para que se invierta en el puerto de Guaymas. El 22 de diciembre solicitó en la mañanera que se considerara priorizar a Hermosillo en la vacunación por la gran cantidad de comorbilidades en la ciudad. Duarte parece haber sabido corresponder muy bien la amistad de la alcaldesa Célida López a su chequera, o ambas. Basta ver cómo durante el proceso interno para elegir al candidato de Morena para Hermosillo, el periodista le preguntó a Wendy Briceño, una de las precandidatas, si ya estaba considerando renunciar a Morena para irse a Movimiento Ciudadano, pues era evidente que los dados estaban cargados a favor de López, de Célida López. Poco tiempo después, Duarte haría público su apoyo para reelegir a su amiga, la chequera, o sea, Célida López, la que emite los cheques. El caso de Duarte no es el único. Un análisis sistemático y detallado permitiría encontrar muchos ejemplos más. ¡Qué fuerte! No, a mí no me sorprende, simplemente es algo que ocurre en todos los gobiernos, nada más que estos se hacen de la boca chiquita, son igual de puercos que los que estaban antes. Estos son los chayoteros, ¿sí escucharon, no? Reciben chayote. Estos son los chayoteros. Ninguno de estos podría exhibirme a mí. Ninguno. Qué lástima de tipos. Es más, tampoco ninguno de ustedes, de los que entran aquí al canal y dicen que soy chayotero, no podrían. Inténtenlo. Ahí en la portada del canal, el primer video, el de bienvenida, hay un mensaje para todos ustedes. Anímense, hay recompensa. Saludos a todos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.